Introducción. La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. Se proponen 3 espacios para evaluar la práctica educativa de los docentes. 1. El pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza. 2. La interacción educativa dentro del aula. Y 3. La reflexión sobre los resultados alcanzados. La propuesta aquí desarrollada considera que los programas de mejoramiento del trabajo docente deben abordarse a partir de la evaluación de la práctica educativa, para después abordar la formación docente. El presente artículo tiene como finalidad proponer un modelo que promueva la reflexión en los profesores, acerca de la acción docente, que impulse cambios orientados a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Todo este trabajo se basará de hacer un análisis de lo como nosotros vemos la educación hoy en día, de cómo es que se ha ido transformando, en qué han ayudado los nuevos planes y programas de estudio, que docentes nos han marcado en nuestro andar antes de llegar a ser docentes y que cuáles son las necesidades que tenemos como nuevos formadores para crear mejores ciudadanos que hoy en día la sociedad exige. Opción de mi práctica educativa. Para poder entender el concepto de práctica educativa, lo primero que debemos tener en cuenta es su significado. En principio, este concepto se define como una actividad social que ejerce un maestro o profesor al dar clase. Es obvio que al docente le va a influir la formación académica, la escuela en la que ejerza, y el país en el que viva. Además, está determinada por el contexto social, histórico e institucional. En la práctica docente, se han de desarrollar soluciones espontáneas, funciones pedagógicas y un escenario social. Antecedentes. Todo empezó cuando en la secundaria encontré un equilibrio de lo que aprendía de mis catedráticos que lo podía desarrollar y reforzar, en el sentido de que con mis compañeros de clases a algunos se les dificultaba aprender diversos contenidos, de matemáticas, español, física entre otras. Esto en mí me ayudaba que por las tardes yo les decía que podían llegar a mi casa para que hiciéramos la tarea y que ellos observaran cómo es que se hacía. Así fue como pasaron los años y en la preparatoria me escogí el área de docencia. Acá tuve mis primeros acercamientos con alumnos de primaria. Observé cómo es que en mis tiempos algunos docentes seguían teniendo la misma enseñanza, tradicional, rigurosa y de vez en cuando repetitiva. A mi ingreso a la escuela normal y ya con una visión amplia, con fundamentos de cómo se debe enseñar, qué se debe enseñar y qué estrategias tener en cuenta ante cualquier problemática presentada en el aula me fortaleció de gran ayuda. Los 8 semestres que estuve desarrollando mi práctica educativa, aprendí de mis docentes diferentes cualidades que hoy me han servido de cimientos para hacer de mi labor una profesión tan bonita, que sin duda alguna me motiva día con día. Con las prácticas que realicé en los diferentes contextos como nos marcaba la malla curricular de la escuela, disfruté la oportunidad de conocer el contexto urbano, rural marginado cada de uno de ellos con sus características y centrando mi práctica en las necesidades de cada una de ellas. Todas estas oportunidades que tuve como practicante fueron significativas, en ellas siempre me tocó grupos inferiores, primero, segundo y tercero. Miraba y observaba cada una de las problemáticas que tenía cada alumno, también notaba las habilidades de cada docente y lo más importante que en mí encontré una vocación, pasión, humildad, compromiso y amor por ser docente. Fue de esta manera como mi experiencia de practicante se dio. Para mi proceso de admisión al servicio profesional docente siempre le dediqué el tiempo correcto para estudiar, para realizar mi documento de titulación y obtener el papel donde me acreditaba como licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Estas 2 cosas se dieron de la mejor manera y siempre agradecido a todas las personas que me apoyaron en este trayecto. De mi práctica docente. En mí surgió una cuestión que hace referencia a los conocimientos y habilidades que debe tener un educador. Para ello debemos tener una serie de características y rasgos que debemos ir encontrando y desarrollando en nuestros años de servicio, como los siguientes: paciencia, entusiasmo, entrega, creatividad, capacidad investigadora, motivación, responsabilidad, cordialidad y cercanía. La didáctica que aprendí en la escuela normal, hoy en día me ha consolidado en mucho, con ello desarrollé mi enseñanza de mejor manera.
Mi enseñanza la he llevado más allá de las cuatro paredes donde están los alumnos. He creado ambientes de aprendizaje con objetivos fuera del aula, desarrollar escenarios con la finalidad de establecer metas, hábitos de estudio, regular los aprendizajes y lo principal centrar mi didáctica en el contexto en el que se desarrolla el alumno. Cada una de las actividades que hoy manejo en mi planeación, trato de usar mucho la lúdica. Esto se debe a que el juego es la base esencial de la infancia. Con el juego exterioriza lo que piensa y siente, desarrollando su imaginación, experimentando situaciones nuevas, siendo uno de los medios para aprender y demostrar lo que está aprendiendo. Las actividades también las centro en los recursos que se tiene en la comunidad, incluyendo también a los padres de familia de vez en cuando. Para hacerla una enseñanza adecuada he tratado de buscar diferentes estrategias, metodologías, técnicas donde permitirá que un alumno aprenda de manera significativa, de igual manera enseñar con actividades que integren sus estilos y ritmos de aprendizaje, necesario hacer en el aula, crear ambientes alfabetizadores, contar con material llamativo y hacer sentir al alumno cómodo en un espacio de aprendizaje. Otro punto importante en mi análisis reflexivo de la práctica, es cómo evaluar a los niños, tener en cuenta la enseñanza para qué sirve, no solo para plasmar una calificación en los niños, sino, para ajustar la práctica del docente, hacer los cambios pertinentes si es necesario, o el cambio de estrategias de enseñanza y por consiguiente el aprendizaje en los alumnos. Descripción del contexto escolar. El contexto de la escuela representa el marco en el que se desenvuelven los actores educativos. Es importante para comprender por qué algunas actividades o acciones tienen menor o mayor posibilidad de implementarse. Del contexto es necesario obtener información para caracterizarlo y valorarlo como una de las bases del desarrollo educativo. Dentro del contexto escolar, también podemos introducir las características de la escuela, estructura, infraestructura, profesores, programas inscritos, aulas de las que disponemos, número de alumnos. Descripción del contexto escolar físico, cultural y social. La educación consiste en mucho más que los conocimientos, que transmitir, que educar la mente y la persona. Olvidamos utilizar y sacar provecho del entorno educativo, algo que puede estimular significativamente nuestros resultados como educadores, ya sea dentro del ámbito familiar, escolar o profesional. Este entorno educativo abarca el contexto físico, el contexto cultural y el social. En el presente artículo hablaremos del entorno físico, que bien son los servicios con los que cuenta la escuela como energía eléctrica, agua potable, drenaje. Pareciera no ser indispensable para esto, es de gran ayuda dentro del centro educativo. Por parte de la infraestructura pareciera que un salón de clases de buena calidad no sería un impedimento para la enseñanza, pero cabe descartar que en ocasiones el clima es factor, que hay alumnos que caminan horas para recibir la educación y llegar a la escuela y no tener un espacio digno para su aprendizaje hace que ellos no aprendan de la mejor manera. Cada contexto cultural, el cual he observado en diversos lugares, tiene su propia riqueza, porque en nuestro estado de Chiapas, cuenta con una gran diversidad, destacando como principales su lenguaje, vestimenta, comida, tradiciones y costumbres que los hacen únicos. Me ha tocado ser partícipe de algunos eventos en las localidades a las cuales he llegado a practicar y estando en servicio, es un orgullo tener tantos pueblos indígenas y ser adoptado en la realización de sus festividades. Dentro del salón de clases, cada uno de los alumnos tiene una cultura y creencias diferentes. En este mundo multicultural, los niños necesitan experimentar la diversidad afuera de sus ambientes inmediatos. Algunos expertos creen que los niños empiezan a desarrollar su identidad cultural al nacer. Y por último, el contexto social en el que se vive, aprende y se desarrolla vitalmente cada persona, es un entorno que está constituido por personas, las familias, los vecinos, el mismo alumnado, con conocimientos, valores, vivencias, etc. Es decir, no son solo habitantes, sino elementos activos y con valor propio. Tematizando mi práctica educativa. Una vez un docente de la escuela normal me comentó que en mí tenía que hacer una reflexión de 3 momentos. El primero, sobre cómo docente problematizo mis propias prácticas dada la complejidad de los escenarios que debo enfrentar cotidianamente en las aulas. El segundo, sobre cómo la problematización de la docencia es percibida en el mundo académico y escolar. El tercero,
sobre cuánto y cómo los contenidos, las herramientas metodológicas y los formatos de capacitación, que son necesarios para fortalecer en los docentes las capacidades y las actitudes propensos a la problematización, están siendo asumidos por los programas de formación docente continua. Que de mi práctica educativa debe ser intervenido en búsqueda de la pertinencia con las necesidades de los estudiantes. Las sugerencias que debemos tener en cuenta en nuestra práctica educativa, es que como docentes sigamos seleccionando los contenidos a emplear dependiendo el contexto en el que se desenvuelven los alumnos, pero de igual forma utilizar un poco más de dinámica a las clases ya que niños y el juego agiliza la movilización de saberes. Algo novedoso actualmente es que nosotros usemos el material didáctico apropiado, que sea un material que propicie el aprendizaje, les llame la atención, manipulación de los mismos. Un aspecto muy importante es la innovación, la cual se centra en el eje para fortalecer las necesidades educativas, pero se tiene claro que para la innovación hace falta siempre disposición para enfrentarse a los cambios futuros como un reto y una oportunidad. Eso supone un compromiso con el campo educativo y con el trabajo que se está haciendo. Pero además de la disposición, que es un factor muy necesario, así como el desarrollo de competencias en el campo en el que uno se mueve es otra dimensión insoslayable. El profesor puede estar motivado, pero si maneja las herramientas conceptuales o didácticas o las estrategias básicas, la innovación, por muy voluntaria o motivada que sea su práctica, no logra consolidar el aprendizaje en los estudiantes. Formación de mi práctica educativa. Innovar el juego, relacionándolo con lo educativo, me permite ver desde varias posturas que también se aprende y de mejor manera, por lo que los juegos en las clases son mucho más que un cambio agradable de trabajo, en vez de hacerlo sobre lápiz y papel. Además, trae beneficios para los alumnos. El implementar los juegos abre nuevos horizontes que son de gran apertura para seguir usando esta herramienta, ya que los juegos están diseñados para ser divertidos. Mientras juegan, los discentes pueden preocuparse menos cuando fracasan o cuando cometen errores. Estaría perfecto que en el programa de estudios se implemente lo lúdico como una nueva herramienta que será de gran apoyo para los docentes. Sin duda los alumnos podrán descubrir formas prácticas para aplicar sus habilidades en las diversas asignaturas. Quienes tienen diferentes niveles de habilidades y maneras de pensar, pueden aprender unos de otros. Por otro lado, los niños pueden probar nuevas estrategias e ideas sin sentir que les designa una calificación. Si partimos del supuesto de que deseamos transformar nuestra práctica, es importante entonces revisar los ámbitos de posibilidad, pensados como dispositivos de reflexión, acción y cambio. El primer espacio de reflexión es referente a la identidad profesional docente. ¿Por qué somos docentes? ¿Qué trayectoria de nuestra vida recorrimos para estar en el lugar que ahora ocupamos? ¿Fue una decisión propia o fue inducida? ¿Qué me atrae de mi trabajo docente? Un segundo momento es la formación, el compromiso de todo maestro al tener la responsabilidad de la enseñanza y aprendizaje de un grupo de alumnos es tener claridad de pensamiento, y para ello es necesario la formación, actualización y superación permanente. Como podemos advertir, transformar la práctica es un objetivo complejo y de difícil logro, pero no imposible. Espacio educativo. Como he mencionado, en la escuela primaria que yo trabajo se llama Gustavo Díaz Ordaz, pertenece a la zona escolar 028, es una de las escuelas más grandes de la misma. La institución se encuentra ubicada en la localidad de Belisario Domínguez, Palencia. La zona pertenece a la región Altos de Chiapas Otzil-Tzeltal, está conformada por 19 escuelas, sus diferentes modalidades, organización completa, unigrado, bidocente, tridocente, tetradocente, pentadocente, el sistema al cual pertenecemos es federal. Mi escuelita, la considero el espacio más bonito donde desarrollo las funciones que he aprendido, siempre trato de dar todo lo mejor de mí. He concluido mi primer ciclo escolar en dicha institución, me llevo muchas experiencias en estos pequeños meses que he realizado mi labor. Nosotros tenemos a cargo 15 docentes frente a grupo, todos los maestros que trabajan con nosotros tienen menos de 3 años de servicio, son docentes nuevos que traen consigo esa empatía para realizar su labor de la mejor manera, traen consigo nuevas maneras de enseñar, estrategias innovadoras, y se ha formado un gran equipo de trabajo. La escuela cuenta con 3 grupos de primero, 2 de segundo,
3 de tercero, 2 de cuarto, 3 de quinto y 2 de sexto año. La dirección de la escuela se involucra constantemente con los docentes, estamos al pendiente de qué es lo que ellos realizan, y sin duda me ha gustado trabajar con cada uno de ellos. Por su parte, el Comité de Educación, de igual forma, está conformada por jóvenes, entre ellos algunos no tienen ningún hijo dentro de la escuela, pero por ser mayores de edad ya pueden pertenecer para ocupar un cargo dentro de la comunidad.